Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer el liderazgo del Dios escogido Yahvé en la era común. El estudio es realizado con una exégesis neutra, libre de cualquier dogma y de toda confesión religiosa. El título de esta cuarta lección es El último pacto del Dios Yahvé, y el texto con el cual se inicia el estudio está en el libro del Éxodo, en el capítulo 24, versículos 7 y 8. Voy a leer en la versión de la Biblia textual, edición 1999, que dice: Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron: cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahvé habló. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: He aquí la sangre del pacto que Yahvé ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. Este relato legendario, escrito en la fase post-exílica por la élite sacerdotal, sirvió para que a través del mito llamado Moisés se legitimase todas las leyes sacerdotales como normas divinas entregadas por el Dios Yahvé para el pueblo de Israel y Judea. Recuerde que Yahvé fue el Dios escogido por el clan sacerdotal judaíta. Yahvé comenzó a tener protagonismo recién en Babilonia, y desde allí fue un Dios fiel en el cumplimiento del plan de sus electores, justificando plenamente el propósito para el cual fue reclutado. Así, y en la misma época, se procedió a copiar las leyes creadas por las naciones vecinas y a registrar en la Biblia hebrea bajo el título de Leyes de Moisés o Leyes de Yahvé. La leyenda del Éxodo es una obra literaria que sirve de embalaje a esas leyes importadas, pero etiquetadas con el nombre de Yahvé e implementadas para controlar al pueblo según los intereses de la clase dominante, el régimen político-religioso de Jerusalén. El texto, por tanto, un relato imaginado y ambientado en pleno desierto y protagonizado por un pueblo inexistente, constituye el mito fundante de la nueva sociedad, construida durante la fase posexílica con leyes y costumbres completamente diferentes. Durante varios siglos, el pueblo no tuvo acceso a la legislación al que fue sometido. La ley custodiada por la élite sacerdotal era leída al pueblo solo la sección que interesaba a la clase dominante, a saber, primero, las obligaciones del ciudadano del pacto. Segundo, la bendición que el Dios Yahvé promete al obediente. Y tercero, el castigo previsto para el desobediente en cada caso. En toda la extensión de la Biblia hebrea, la responsabilidad del pueblo iba acompañada siempre del componente coercitivo, de una bendita amenaza divina. La ley fue para el pueblo la espada de Damocles que pendía sobre la población campesina y analfabeta, mientras que el reino de sacerdotes actuaba con absoluta impunidad, sin fiscalización de ninguna laya. Otra razón por la cual la ley era un secreto de Estado es porque estaba en pleno proceso de producción. Se elaboraba, se modificaba, se sustituía y se eliminaba. Es decir, que la ley era inestable e incompleta, especialmente durante el periodo de mayor resistencia social a la imposición de la normativa sacerdotal. Además, el hecho de poner la ley en manos del pueblo constituía un riesgo para la clase dominante, porque crearía cuestionamientos, tanto a la ley como a sus líderes, y podría generar un estallido social indeseable. Este procedimiento repitió al pie de la letra la Iglesia Imperial Romana, al esconder del pueblo durante siglos el instrumento de la fe católica, la Biblia hebrea y la cristiana. Al demandar el cumplimiento de la ley, el sumo sacerdote invocaba el pacto de Yahvé, un compromiso contraído supuestamente con sus antepasados, según el texto fabricado para dicho efecto. Y en la celebración del pacto legendario se incluye la respuesta del pueblo: cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahvé habló.
Esta respuesta servía de ejemplo porque era la respuesta que la élite sacerdotal pretendía recibir del pueblo a cada una de sus normas. Una obediencia ciega y muda que se traduzca en cumplir sin preguntar ni protestar. Aquí abro un pequeño paréntesis para recordar que el pacto es una copia de la ideología del imperio asirio aplicada por los sacerdotes del dios Yahvé al pueblo de Israel y Judea. El supuesto pacto de Yahvé y su pueblo es copia del tratado de sumisión o de vasallaje asirio y está registrado en el libro de Deuteronomio en los capítulos 28 al 30. Del encabezamiento de dicho tratado se obtuvo nada menos que el credo religioso judío, conocido como el Oye Israel o el Shema Israel. El texto está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El credo religioso judío contiene parte del tratado de sumisión asirio, en el que el rey exige absoluta fidelidad al pueblo sometido. Por ejemplo, en el tratado de Azaradón, que data del año 672 antes de la era común, celebrado con unos príncipes vasallos, ordena lo siguiente: amarás a Asurbanipal, el gran príncipe heredero, hijo de Azaradón, rey de Asiria, como a ti mismo. Esta misma idea es mencionada en la Biblia cristiana en el Evangelio atribuido a Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cierro paréntesis. El pacto entonces, copiado del imperio asirio y atribuido al dios Yahvé, establecía las condiciones del supuesto acuerdo divino humano. Y como sello de esa alianza inventada por la élite sacerdotal, se procedió a la aspersión de la sangre del animal sacrificado sobre una multitud congregada, según se relata en la vieja leyenda hebrea. El pacto consiste en obedecer todas las leyes, las existentes y las que se redactarían en el tiempo, una suerte de constitución nacional que iría creciendo según las circunstancias y los intereses del clan sacerdotal, pero que ya fue aprobado íntegramente en el pasado. Al final, la élite sacerdotal es el representante del dios Yahvé en la tierra de Israel y Judea para todos los efectos. Este pacto en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento se conoce como el Antiguo Pacto, en virtud del Nuevo Pacto o del Último Pacto, celebrado en nombre del dios Yahvé por la secta judeocristiana en el siglo II de nuestra era. Hebreos capítulo 12, versículo 24 dice: y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. Considere, por favor, al menos 3 informaciones claves antes de avanzar. Primero, que el nuevo pacto o último pacto es otra construcción ideológica y teológica, no es un hecho histórico. Segundo, que los israelitas residentes en la diáspora tuvieron la brillante idea de crear el nuevo pacto, con el objetivo de anular todos los anteriores y así desprenderse definitivamente del control de la élite sacerdotal y de sus leyes abusivas y represivas. Tercero, la Biblia hebrea o Antiguo Testamento contiene los pactos realizados por el dios Yahvé, registrados por los sacerdotes de Jerusalén. Yahvé adquirió el hábito de celebrar acuerdos con frecuencia debido a que el pacto anterior nunca lo cumplía. Los pactos que se repetían fueron forjados por la élite sacerdotal con el fin de manipular a la gente, porque al recibir una nueva promesa, olvidaba fácilmente la promesa anterior. Siendo así, el autor de la epístola a los Hebreos
presenta a Jesús de Galilea como el nuevo Moisés, el mediador de un nuevo pacto. Sobre esta afirmación, escuchemos al Galileo en Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice allí: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De acuerdo con esta declaración atribuida a Jesús, el Galileo no pretendía cambiar la ley vigente. Y en la hipótesis improbable de que Jesús hubiera intentado hacerlo, los mismos sacerdotes lo hubieran ejecutado a pedradas sin necesidad de la mediación romana. Lo que Jesús pretendía fue liberar a su pueblo del yugo romano, y para eso luchó con el objetivo de cambiar el poder político y nunca para cambiar la ley mosaica. De modo que esta aclaración, puesta en labios del revolucionario Zelote, fue también la postura de todo ciudadano israelita, de ser observante de las leyes religiosas. Pero así como Moisés dictó una nueva legislación nacional, la creencia mesiánica ofrecía la idea de que el rey libertador instituiría una nueva ley, para mediante ella someter al mundo entero y vivir a costa de sus riquezas, conforme se detalla en el libro de Isaías. Precisamente eso es lo que expone el evangelio atribuido a Mateo, en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice allí: han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. El escritor presenta a Jesús ejerciendo la función de Mesías, y aunque no fue ungido como rey de Israel, lo intentó, y fue la causa de su condena, escrita en el poste de su ejecución. En este texto, Jesús claramente está sustituyendo la ley, cita la norma existente y luego proclama su ley sustitutiva. Jesús no interpreta la ley vigente, sino que la cambia. La intención es evidente al decir a la gente: han oído lo que se dijo a los antepasados, y mediante un giro brusco, pues yo les digo otra cosa. De esa manera está invalidando la regla en uso. En este sentido, debo recordar que este texto es la ideología del autor y de su comunidad, y nada tiene que ver con el Jesús de la historia, un celote deseoso de liberar a su pueblo con el uso de la fuerza, y no mediante opiniones sobre el código de Hammurabi que la élite sacerdotal de Jerusalén copió y luego atribuyó a su Dios Yahvé. Otro ejemplo tenemos en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice allí: también se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé alta de divorcio. Pues yo les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada, comete adulterio. El autor sigue la misma lógica expositiva de hacer que Jesús continúe cambiando la ley para demostrar a su comunidad de creyentes que Jesús es el auténtico Mesías de Israel, porque invalida la ley mosaica y establece su propia ley. Prueba de eso es la expresión de estilo al citar la antigua ley con la frase también se dijo tal cosa, para luego presentar la nueva ley afirmando, pues yo les digo otra cosa. Un tercer y final ejemplo, para no cansarle, está en Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. Dice allí: han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo les digo, no resistan al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. El escritor, en su intención de que los israelitas reconozcan que su candidato es el Mesías verdadero, le hace repetir a Jesús la misma fórmula. Han oído que se dijo,
seguido de la ley del talión, también atribuido falsamente al Dios Yahvé, y luego le hace anunciar su propia o nueva versión, mediante la frase protocolar introductoria, pues yo les digo. Pero el rechazo de Jesús como Mesías fue total en Israel. No convenció, porque no tenía el poder para tumbar a Roma. Más bien Roma tumbó a Jesús, cegó su vida y el sueño de libertad de su pueblo, del mismo modo que acabaron los otros autodenominados Mesías. Con todo y a pesar de todo, los religiosos de la diáspora pusieron en los labios de Jesús el rechazo a las crueles leyes del insensible clan sacerdotal atribuidas al Dios Yahvé. Al mismo tiempo, construyeron la figura de un Mesías a base de alegorías, un Mesías que fuera útil y efectivo para sepultar de una vez y para siempre las leyes leoninas del Dios Yahvé y de su reino de sacerdotes. Con esto en mente, el escritor del Evangelio de Mateo en su obra político-religiosa hace que su personaje literario modifique el ritual de la Pascua. Mateo capítulo 26 versículos 27 y 28 dice: Y tomando una copa, dio gracias y se la dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Recuerde que la intención del escritor, al igual que los israelitas que residen en el exterior, es dejar sin efecto o anular las leyes esclavistas del Dios Yahvé, creadas por los sacerdotes que los reclutaron para servirse de la deidad y a través de su figura servirse del pueblo. El autor del Evangelio de Mateo ya conoce por lo menos la mitología griega y la romana, y descubrió que las leyes de Moisés fueron importadas de los países vecinos, y que Yahvé es una máquina maligna del régimen religioso, fabricada para su propio beneficio, y que el pueblo es el único que cumple su parte del pacto, porque el Dios Yahvé nunca cumple lo que promete. Así que sabiendo que tanto la ley como la deidad fueron creados por los sacerdotes de Jerusalén, entonces el escritor procede a hacer lo mismo. Crea un nuevo mediador, crea un nuevo pacto con nuevas leyes, y para dar autenticidad, autoridad y vigencia inmediata a su obra, crea la escena en que el Mesías ejecutado celebra la ceremonia de la Pascua con un puñado de gente, exactamente como la élite sacerdotal prisionera en Babilonia le dio vida al Dios Yahvé y a sus leyes opresoras. El escritor así le hace decir a Jesús que su nueva legislación, un nuevo pacto, es sellado con su propia sangre, y en vez de ser aspergida sobre el pueblo, es derramada en favor de los israelitas, con el poder de perdonar los pecados de la gente. Recuerde que Jesús es apenas un personaje del autor, y el pronunciamiento del Mesías es una alegoría irónica al antiguo pacto, porque la anula de un plumazo, del mismo modo en que los sacerdotes eliminaron la riquísima cultura cananea, al imponer al pueblo una deidad fabricada a la medida de sus manipuladores, la élite sacerdotal. En esa misma línea, el autor de la epístola a los Hebreos exalta el nuevo pacto por los beneficios que otorga, en comparación y en contraste con el antiguo pacto, que es criticado y anulado. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7 dice: Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. La ideología religiosa se elabora a partir de los textos de la Biblia hebrea y se obtiene un nuevo pensamiento teológico que sepulta definitivamente todas las leyes creadas por la élite sacerdotal en el periodo posexílico. Aunque los religiosos crearon las leyes en carácter de perpetuidad
no duró para siempre, ni sus leyes, ni su Dios. Paradójica e irónicamente, el Hijo del Dios Yahvé con la Virgen María se convirtió en el mediador del nuevo pacto. Y con el tiempo, ya en el cristianismo, Jesús fue divinizado y se tornó el Dios más popular entre sus dos colegas, con quienes forma un trío de dioses conocido como la Santísima Trinidad. El escritor presenta a Jesús como el Moisés de un supuesto mejor pacto, porque según el autor, el pacto del nuevo mediador del Dios Yahvé lo establece sobre mejores promesas. El autor no se detiene a enumerar las promesas, tampoco menciona las bases legales del nuevo pacto, porque lo único que le interesa es legitimar al Mesías asesinado y punto. Además, señala que el antiguo pacto fue defectuoso, dando a entender que fue defectuoso porque Yahvé es un Dios completamente defectuoso. El escritor respalda su calificación negativa a la ley y a su fuente con el argumento siguiente: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El guión de la leyenda del Éxodo es inmoral y macabro, porque cuenta la hazaña de un Dios que libera a un pueblo de la esclavitud e inmediatamente lo convierte en esclavo suyo, bajo peores y vergonzosas condiciones. Pero el autor de la carta a los Hebreos no paró por ahí, sino que continúa diciendo en Hebreos capítulo 8, versículo 13, lo siguiente: al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero, y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer. Los israelitas helenizados le aplicaron el golpe de gracia a la élite sacerdotal al eliminar el antiguo pacto de su Dios Yahvé. De esa manera se repitió la historia al anular el poder de Yahvé, la fuerza de su ley y la autoridad de sus sacerdotes, así como ellos en el periodo posexílico eliminaron por la fuerza el pluralismo religioso de Israel y Judea, matando a dioses y diosas, asesinando a profetas y al profetismo, y aniquilando a los sacerdotes de otras deidades, como lo hizo Elías, el exterminador de Yahvé. Con el nuevo pacto en mano, el antiguo pacto se declara anticuado, ultrapasado, caduco, inútil, sin fuerzas para seguir vigente, listo para perecer y desaparecer para siempre. En otro orden, pero en la misma dirección, en Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajo al Espíritu de gracia? Aquí el escritor emplea en contra de la élite sacerdotal la misma arma utilizada durante siglos en contra del pueblo: la amenaza y el miedo. Se dirige directamente a la clase dominante de Jerusalén, a la élite sacerdotal que pisoteó la vida de Jesús, el Hijo de Yahvé y María, y tuvo por inmunda la sangre del pacto al rechazarle, condenarle y crucificarle. Les asegura que no quedarán impunes y que recibirán peor castigo, comparado al que ellos aplicaban por tonterías y salvajemente, bajo la excusa de la ley de Moisés o de la ley de Yahvé. Muy bien, concluyo este estudio con la advertencia del político y pensador indio Mahatma Gandhi. Nunca hay que pactar con el error, aun cuando aparezca sostenido por textos sagrados. Repito, nunca hay que pactar con el error, aun cuando aparezca sostenido por textos sagrados. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.